Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. Como siempre en este espacio les decimos que intentamos aconsejar o brindar alguna información para que los consumidores se encuentren perfectamente informados sobre sus derechos y puedan actuar en consecuencia cuando esos mismos son vulnerados. Hoy nos vamos a referir justamente a algo que tiene relación con el trato hacia los consumidores cuando nos acercamos a algún lugar comercial o vamos a contratar algún servicio o adquirir algún producto, ya sea en un local físico ubicado en algún lugar o a través también de los canales electrónicos. Siempre es importante recibir un trato digno y equitativo. ¿Pero de qué se trata este tema? ¿Qué es recibir un trato digno y equitativo? Bueno, para saber dónde está regulado, cuáles son los derechos que pueden llegar a ser vulnerados en estas circunstancias, tenemos como invitada hoy a la doctora Lucía Aguilar de la Oficina de Asesoría al Consumidor, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lucía? Hola, Ale, ¿cómo andás? Bien, muy bien. La verdad que es un tema muy importante, muy interesante, que cuando uno se lo pone a analizar se da cuenta que estamos expuestos diariamente, ¿sí?, al trato por parte de los proveedores, ya sea de forma presencial, ya sea de forma telefónica, ¿sí?, o a través de alguna comunicación por alguna red social o algún mail, ¿sí? Siempre estamos en la relación de consumo, siempre estamos expuestos, ¿sí?, a recibir un trato por parte del proveedor. Pero bueno, tenemos que estar atentos para ver si ese trato, ¿sí?, es un trato digno, es un trato equitativo y también si ese trato es no discriminatorio. Exacto. ¿Sí? Exacto. Esto lo vamos a encontrar regulado tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como en la Constitución Nacional y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, esto nos da la pauta de que el legislador pone el foco, ¿sí?, pone la mirada en este trato, porque como decimos siempre, nosotros como consumidores y usuarios estamos en un nivel inferior, digamos, en la relación de consumo. Siempre ¿sí? estamos en desventaja. Siempre estamos en desventaja, ¿sí? No hay una equidad entre el proveedor y el consumidor. Así Entonces, ¿qué hace el legislador? Me protege, ¿sí?, me brinda herramientas para protegerme, me dice cuándo yo voy a estar frente a un trato indigno, frente a un trato inequitativo, ¿sí?, para poder detectarlo, para poder denunciarlo y para que cese ese trato, ¿sí? Entonces, es muy importante saber esto, que la ley nos protege, ¿sí? Tanto el Código como la Constitución, como la Ley de Defensa del Consumidor, nos protegen. Y quedan para nosotros estar atentos, detectar estas conductas, ¿sí?, detectar que este trato sea digno, sea equitativo, sea no discriminatorio, porque pasa mucho que estas prácticas, digamos, son tan comunes, se dan en el día a día, que a lo mejor las tenemos ya incluidas como normales. Claro. ¿Sí? Pasa, y a veces las pasamos por alto, ¿no? Y eso no está bien. A veces naturalizamos un trato que recibimos que no es el que corresponde. Y esto pasa habitualmente en los distintos lugares donde uno va a buscar algún tipo de hacer alguna compra o contratar algún producto o algún servicio. En algunos lugares el trato discriminatorio es que según tu aspecto te tratan de una manera o de otra. Pasa mucho en los locales de ropa, de venta de ropa, donde te dicen a lo mejor, bueno, no, acá es solamente talle único y te miran de arriba abajo. Esto se da, ¿no?, en muchos lugares. Y bueno, pero... Sí, totalmente. O entramos a un local comercial y hay un empleado que nos persigue por todos los pasillos, ¿sí? Exacto.
esto lo vamos a hablar dentro de un rato, o sea, no quita que la empresa no tenga un derecho de vigilancia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se ejerce ese derecho de vigilancia. Exacto. ¿Qué es lo que nos va a decir nuestra Ley de Defensa del Consumidor? ¿Sí? Dice que los proveedores, ¿sí?, las empresas, tienen que garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo, tanto a los consumidores como a los usuarios. Y acá también va a entrar este trato no discriminatorio, que la mayoría de las veces ese trato discriminatorio se da por el sexo, por la nacionalidad, ¿sí?, por el aspecto físico de la persona, por el color de piel. Por la vestimenta, entonces, por la ropa que lleva puesta. Exactamente. Y además, lo que nos trae la Ley de Defensa del Consumidor es que estos proveedores lo que tienen que hacer es abstenerse, o sea, no realizar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones. Y nombra 3 situaciones: vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, que ahora vamos a explicar qué significa cada una para que nosotros podamos detectar cuándo estamos frente a cada una de estas situaciones. Exacto. Además, si no se cumple con esto, digamos, si yo como consumidor o como usuario me encuentro en una situación vergonzante, vejatoria o intimidatoria por el hecho, ¿sí?, por la acción, ¿sí?, por la conducta del proveedor, lo voy a poder denunciar, ¿sí? Y bueno, llegado el caso, se verá si se le aplica una multa, a ese proveedor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere la ley? Es que se garantice un trato digno al consumidor, ¿sí? Y que se eviten, o sea, que el proveedor se abstenga de realizar estas conductas. Habíamos dicho, Ale, vergonzantes, sí, vejatorias e intimidatorias. Bien. Bueno, para que se entienda, por ejemplo, vergonzante. ¿Cómo detectarlas? Exacto. Más o menos la palabra nos los dice, vergonzante. Claro. ¿Sí? Es todo lo que a mí me pueda generar vergüenza, que pueda ser humillante, que pueda ser perturbador, sí, o que me pongan en ridículo frente al resto de las personas que están allí. Exacto, que me pongan incomodidad. Después tenemos vejatorio, que a lo mejor no es una palabra tan conocida, entonces, que el vejatorio va a ser todo lo que sea con respecto a los maltratos, a los perjuicios, ¿sí? Ahí hablamos perjuicios, discriminación, ¿no es cierto? Claro. Y después tenemos intimidatorio. Lo intimidatorio va a ser lo que nos infunda temor, ¿sí? Lo que nos genere un temor. Puede pasar que estas situaciones se den por separado como se den conjuntamente. Claro. O sea, puede ser algo que sea vergonzante, vejatorio e intimidatorio al mismo tiempo, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Y acá te puedo nombrar como ejemplo, bueno, lo que decíamos, la vigilancia en los supermercados, en los locales, en las grandes empresas. Bueno, ese sistema de alarmas que sabemos que está en el ingreso y obviamente en el egreso también. Lo que nosotros tenemos que saber es que obviamente la empresa tiene el derecho de vigilancia, ¿sí? Bueno, pero ese derecho de vigilancia no puede ejercerse en detrimento del consumidor y del usuario, ¿sí? No puede ejercerse en detrimento de su honor, de su integridad física. Entonces, si hay un error o hay un exceso en esa vigilancia, obviamente que el proveedor va a ser responsable, ¿sí? Y por más de que lo ejerza una persona que se encarga de la vigilancia, que sea, es un contratado de esa empresa, ¿sí? Entonces, la empresa se va a hacer responsable, tanto esa persona como el proveedor que contrata esos servicios. Exacto. Nosotros, obviamente, que como clientes de esos lugares, sabemos que existen estas alarmas, sabemos que existe este sistema de vigilancia, ¿sí? Sabemos que en determinadas ocasiones podemos ser registrados en función de las medidas de seguridad, pero esas medidas de seguridad no se tienen que traducir
en una mortificación, en una ofensa, en una humillación, ¿sí? Sí. Por ejemplo, me sonó la alarma cuando salí de un lugar y bueno, ya me expulsan a los gritos diciendo que robé, ¿no es cierto? No. No, bueno, vamos a ver, comprobamos lo sucedido, ¿sí? Que haya una persona que sea apta y que tenga la capacidad de relacionarse con el cliente, con educación, que le explique la situación, ¿no es cierto? No ir directamente a el prejuicio, ¿no es cierto? Claro. A la acusación. La ¿no? acusación infundada en principio, porque bueno, habrá que ver, determinar qué fue lo que hizo sonar esa alarma. Ha pasado muchas veces eso. Cuando suena, está todo el mundo mirando. Claro. ¿no? Entonces, es importante ver cómo se materializa ese control de vigilancia. Ese es uno de los tantos ejemplos que hay en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Sí. Puede ser, como vos decías al principio, entro a un local de ropa y me discriminan por mi peso o me discriminan por mi color de piel, y a lo mejor no es porque me sonó una alarma, sino que únicamente me tratan mal porque no quieren que yo permanezca dentro de ese local comercial, ¿no? Sí. Hay un caso, Lucía, que te quiero preguntar, no sé si me podrás, porque así se me viene ahora al recuerdo, que es que cuando entras a un local comercial, en varios sucede, ¿no? Que ingresas con un bolso, una cartera, una mochila o algo, y te ponen un bolso de seguridad o te obligan a dejarlo en un casillero que tiene llave y a la vez vos te podés llevar la llave. Ese caso, yo siempre lo cuestiono, porque digo, todo, como dice la Constitución, toda persona se presume inocente. Entonces, en un principio, si te hacen dejar una bolsa, suponiendo que vos te vas a llevar algo en esa bolsa, porque me imagino no tiene otra finalidad, o ponerte una bolsa de seguridad con candado para que vos no puedas acceder a tus pertenencias, me parece un acto de presumir culpable. Mira, Ale, obviamente que eso va a depender de la política de seguridad de cada empresa, ¿no? Sí. Hay empresas que son tan grandes, digamos, que exceden al control que puede haber una persona mirando, digamos. O sea, hay locales comerciales que son chicos que con solamente que la empleada o el empleado esté observando es suficiente, ¿sí? O hay empresas que son inmensas que no alcanza con cámaras de seguridad, ¿sí? O han sido víctimas de un montón de hurtos, ¿sí? Y que entonces otorga una especie de solución, ¿sí? Yo creo que, los hurtos ocurrirían igual, me parece, por más de que nos hagan poner la cartera, la mochila o el bolso dentro de una bolsa que esté cerrada. Yo creo que acá lo importante, Ale, es nosotros saber de antemano que esa empresa tiene ese mecanismo de seguridad. Entonces, nosotros como consumidores elegir si vamos o no vamos, ¿sí? Y lo importante es, acá, es ver el tema de la discriminación y de lo equitativo. Bueno, nos hacen poner a todos la cartera dentro de esa bolsa, porque entonces ahí estamos hablando de que es igual para todos, ¿sí? Y eso es importante, ¿sí? Porque entonces, si a mí me lo hacen poner y a vos no, que entras atrás mío, bueno, ahí estamos en problemas. Sí, bien. Ahí estamos en problemas. Pero si va a ser igual para todos, y si colocar el bolso en esa bolsa que se cierra herméticamente o con una seguridad no me va a generar ningún prejuicio, ¿sí? No me va a afectar mi integridad física ni nada por el estilo, bueno, es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito el celular para ver o para ver algo en internet mientras estoy en el supermercado, para comparar algún precio, ¿sí? Para ver la lista que me había armado, o necesito una hoja que yo me había anotado con la lista de compras, y eso no me lo dejan tener, bueno, ahí ya también estamos hablando de otra cosa. Claro. Pero únicamente tengo que poner
el bolso, la cartera, ¿sí? Y lo esencial me lo puedo llevar encima, ¿sí? Entonces, siempre que no nos afecte, ¿sí? Que no afecte nuestra privacidad y que no sea discriminatorio, como te digo, entro yo, me lo hacen poner y entra una persona atrás mío y la dejan pasar con la cartera, bueno, ahí estamos en la otra situación. Y también existe otra situación en distintos comercios que no te colocan ni la cartera, ni te dejan ni te hacen dejarla en ningún lugar y demás, pero sí tenés que mostrarla cuando salís, es decir, abrir tu bolso y mostrar si no te estás llevando nada. Sí, eso me parece hasta ridículo, porque es una cuestión, o sea, las veces que a mí me ha pasado, hacen así, ni siquiera miran y a nadie le importa, digamos. Sí. Eso creo que es una práctica que ya se tendría que dejar de lado, porque no sirve de nada, porque aparte un montón de veces uno dice, no, esto lo tengo en mi cartera, porque a lo mejor uno tiene un desodorante, un perfume, que se vende en el mismo lugar, y al empleado, a la persona que está encargada de la vigilancia, dice, bueno, está bien, perfecto. Claro. Entonces, no tiene ningún sentido, ver las cosas que tiene la persona en la cartera, en el bolso. Sí, es totalmente personal y estar mostrando uno puede tener cualquier cosa, no tiene ningún sentido y no se ejerce la vigilancia, o sea, no cumple el fin y el objetivo que realmente tendría, ¿no? Porque si realmente se quisiera ejercer esa vigilancia con ese método, ¿sí? Tendríamos que estar media hora, bueno, revisando cosa por cosa. Además que las mujeres llevamos millones de cosas en la cartera. Entonces tendríamos muchas veces cosas de perfumería por ahí que se venden en todos lados. Pero bueno, ¿nos podemos negar a exhibir nuestro bolso en ese caso? Es que yo creo que sí, porque a ver, ellos como empresa de vigilancia tienen que tener un montón de mecanismos y arbitrar un montón de mecanismos con el fin de evitar, de revisarme mi bolso a mí, que es un bolso personal, ¿sí? Claro. Entonces, algo está fallando en tu vigilancia como empresa, que tenemos que llegar al punto de que me revisen el bolso sin ningún motivo. Exacto. No es que a mí me suena la alarma y entonces me pedís ver el bolso. Claro. No, muchas veces es mostrar el bolso. Mostrarlo nada más. Sin ningún motivo. Sí. Sin ningún motivo. Sí, sí. Entonces, bueno, estemos atentos, apreciemos cada situación, como te digo, bueno, a lo mejor salimos 10 personas y la hacen ver el bolso a 5, claro. Y a las otras 5 no. ¿Sí? Dependiendo muchas veces de factores que tienen que ver con esto, de la discriminación y la estigmatización y demás. Y que además, como te digo, no cumple el fin y el objetivo de la empresa de seguridad, claro. Que es realmente estar atentos, revisar, porque con esa revisión que hacen tan, digamos, rápida, es imposible no se saberlo. Llega a detectar además, si realmente hubo. Claro, y además uno pasa por una situación que no le gusta. Claro, que es incómoda, por eso mismo te lo planteaba, porque me parece una situación bastante incómoda tener que estar mostrando las pertenencias y cuestiones privadas que uno puede llevar en el bolso, al margen de que no pueda ser, no tenga que ser necesariamente algo que nadie pueda ver, pero sí se siente uno como vulnerado en su intimidad de tener que exhibir todo lo que lleva dentro de su bolso. Esto también puede pasar, que se ha visto muchas veces, se ve cuando suenan las alarmas en los aeropuertos también, ¿no? Cuando uno pasa los bolsos por las cintas, digamos, y pasa la persona también por el tema de las alarmas, que muchas veces pasa que suena por un cinturón, que suena por el detector de metales, el detector de metales, tal cual, y realmente yo las veces que lo he visto no se le brinda un buen trato a la persona. No, sobre todo en los aeropuertos. Claro, se le dice, póngase un costado. Es bastante compleja la situación, se torna además, cuando ocurre está eso. Todo el resto mirando, claro. ¿qué tendrá esta persona? ¿Viste? Y ya lo empiezan a mirar todos raro. Sí, y empiezan a evaluarse hipótesis de qué posible delito está cometiendo y demás, entonces es bastante... La mayoría de las veces es justamente, como te digo, un cinturón, claro. o
la hebilla de, Sí. de una bota Sí, o algo. o cualquier implemento que uno tenga en la ropa, que un botón que no se ve o alguna cosa, un ganchito, un broche o lo que sea que por ahí Bueno, hace ahí ya de entrada se ve un trato indigno. Sí, sí. Se ve un trato indigno de Sí, parte sí. del personal de seguridad, porque no es que lo invitan a la persona a ponerse un costado para revisarla. No, no, no. Ya de entrada Sí. ya se la maltrata. Sí, digamos. sí, sí, sí. Directamente ya se lo trata como un delincuente y después vemos a ver si qué era lo que hizo sonar la alarma. Exacto. Y después nadie pide disculpas. Claro. ¿no? Bueno, por eso es importantísimo, me parece, este tema, Lucía, de hoy, para estar atentos y no naturalizar estas prácticas que se dan muy habitualmente y que uno por ahí las pasa por alto porque dice, bueno, no me voy a poner a discutir o ir a hacer una denuncia o demás, porque bueno, es todo un tema, pero es importante que tratemos de estar atentos y detectar este tipo de prácticas que no corresponden. No corresponden y además la ley establece que no deben Que no deben existir. suceder, exacto. Y protege al consumidor y al usuario en caso de que se encuentre inmerso en algunas de estas conductas por parte de los proveedores. Sí. Y Ale, para terminar, te Sí. comento que también la Ley de Defensa del Consumidor agrega que los proveedores, cuando quieren hacer algún reclamo extrajudicial, ¿sí? Por ejemplo, un reclamo extrajudicial de una deuda hacia el consumidor y el usuario, Sí. lo que nos dice la ley es que ese reclamo no tiene que tener apariencia de reclamo judicial. Porque para eso vamos a estar en un reclamo judicial. Acá Claro. estamos hablando de un reclamo extrajudicial. Exacto. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Porque ese reclamo, que tiene apariencia de judicial, me puede generar a mí una situación intimidatoria, ¿sí? O sea, yo como proveedor quiero infundir temor hacia el consumidor y el usuario y le reclamo una deuda que, bueno, después veremos si la deuda es verdadera o no, Claro. pero le reclamo una deuda, ¿sí? Por ejemplo, le mando un mail y en el título del texto pongo carta documento. Bueno, eso no es una carta documento. La carta documento nos llega por correo, ¿sí? Nos llega a nuestro domicilio. Y eso lo que quieren hacer es intimidar, ¿sí? Es intimidar. Entonces, a estar atentos también a esos comportamientos. A nosotros en la oficina nos llegan muchísimos reclamos de los consumidores que están atemorizados, ¿sí? Porque les llega este tipo de comunicaciones. Claro. ¿Sí? Comunicaciones que hablan de embargos, comunicaciones que dicen que en el término de 48 horas van a estar en el domicilio para embargarle las cosas muebles que tengan en la casa, ¿sí? Entonces, todos esos reclamos extrajudiciales que el proveedor le dé apariencia de judicial, bueno, están prohibidos, ¿sí? Bien. Y como dijimos al principio, pueden ser pasibles de una multa. Yo los puedo denunciar, ¿sí? Puedo hacer la denuncia en sede administrativa, en la oficina del consumidor, ¿sí? Bien. Y en llegado el caso, hasta puedo hacer una demanda judicial, ¿sí? Porque estoy recibiendo un trato indigno. Bien. Entonces, a estar atentos también, eso es moneda corriente. Sí. Y no solo le llega al consumidor, y acá viene lo más grave, le llega al empleador del consumidor, Claro. ¿sí? Ya sea que le llegue por correo electrónico o le manden una carta, ¿sí? A la empresa, al proveedor, Sí. le llega a los vecinos, le llega a los amigos, No, ¿sí? pero ya Le es llega a una los locura. parientes. Terrible. Y es una locura. Y pasa muy seguido. Hay empresas que lideran el ranking en utilizar estos medios, Sí. ¿sí? Hay otras que no lo utilizan tanto y hay otras que directamente no utilizan estos mecanismos. Pero es muy vergonzante para el consumidor
es humillante. Claro, ¿sí? que todo el mundo se entere que vos tenés una deuda no es nada agradable. Aparte cuando estás en un término de la situación que podés llegar a resolverlo. Es decir, estamos comenzando un diálogo entre la persona que supuestamente me está reclamando una deuda y ver, están en estudio la posibilidad de resolverlo. ¿Por qué todo el mundo tiene que enterarse de que vos estás teniendo esa deuda o que estás teniendo un la mayoría de las veces puede pasar que la deuda no sea verdadera o lo que hacen es no poner el monto. Entonces, a lo mejor estamos hablando de un monto 5.000 pesos, sí. Y si a uno como empleador le llega una carta diciendo que su empleado tiene una deuda que si no paga se le embargará, a lo mejor uno piensa en un monto extraordinario cuando en realidad no lo es, ¿sí? Exacto. Cuando en realidad no lo es. Entonces, pone a ese consumidor en una situación realmente desagradable. Totalmente. Entonces eso está prohibido. No solo lo hacen por mail, sino también lo hacen por llamados telefónicos, por WhatsApp, ¿sí? Y pasa muchas veces que por más de que la persona cambie de trabajo, ¿sí? Se comunican con los nuevos empleadores, ¿sí? Entonces, estemos atentos. Hay un montón de ejemplos en la vida cotidiana donde se le brinda un trato indigno al consumidor, también discriminatorio, ¿sí? Tenemos las colas interminables de los bancos, la falta de atención personalizada de un montón de empresas. Te atiende una máquina cuando llamas por teléfono a hacer un reclamo, y la mayoría de las veces te dicen, están todos nuestros operadores ocupados, llame más tarde, o exacto, realmente, y que derivan de sección en sección. Y marque tal número y marque tal otro, y así te tienen. Nunca está la opción que nosotros necesitamos, ¿sí? O un montón de lugares, de empresas que no tienen acceso para personas con sillas de rueda, ¿sí? Que no hay rampas, cajeros automáticos de los bancos que están a un nivel donde una persona de más baja estatura o una persona en silla de ruedas no puede acceder, ¿sí? Hay un montón de cosas que si uno empieza a poner el ojo ahí y se empieza a dar cuenta, bueno, estemos atentos como consumidores y usuarios a estas actitudes, ¿sí? A estas acciones, a estos comportamientos por parte de los proveedores. Acordémonos que siempre tenemos acceso a los libros de queja. Bueno, estamos en un lugar donde hemos recibido un trato indigno, un trato discriminatorio, un trato no equitativo, pidamos el libro de queja. Después vemos cómo proseguimos, ¿sí? Pero primero dejemos asentado la situación en el libro de quejas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todo detallado. Exactamente. Primer paso, sí, y es muy importante, porque todos nos merecemos un buen trato, sea el lugar que sea que vayamos a consumir o a contratar algún producto o algún servicio y demás. Así que bueno, súper interesante. Lucía, el tema de hoy, así que todos para estar atentos a este tema y no naturalizarlo, porque nos merecemos un buen trato en todos los lugares donde vayamos a realizar cualquier tipo de acción. Bueno, Lucía, hasta aquí llegamos. Recuerden que para comunicarse con la Oficina de Asesoría al Consumidor, con Lucía y con el resto de las abogadas que nos acompañan siempre en este espacio, Marianela Gangarosa y Valeria Bacaro, pueden hacerlo martes y jueves de 9:30 a 12:30. Es así, Lucía, no cambió el horario todavía, ¿no? Exactamente, seguimos en ese horario. Los martes y jueves de 9:30 a 12:30. Bien. Y si no, siempre saben que pueden mandarnos al mail, que es unionusuariosyconsumidores@gmail.com, que le vamos a estar respondiendo por mail también. Sí, también lo pueden hacer a través de la página de Facebook, La Unión Rosario, y bueno, personalmente en el tercer piso de Corrientes 450. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Lucía, por el aporte de hoy, y todos a estar atentos a estos temas que son súper interesantes y hacen hacer valer nuestros derechos. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Lucía. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, bueno, como siempre, les agradecemos haber estado del otro lado y nos volvemos a encontrar en otra emisión de Consumidores en Acción.